Si estás estudiando estrategia militar y no entiendes la contraofensiva de Kharkov de septiembre de 2022, te estás perdiendo una de las jugadas tácticas más brillantes de la guerra moderna. Esta operación no fue solo otra batalla entre Rusia y Ucrania, sino un claro ejemplo de cómo la buena planificación, el engaño y la ejecución superan grandes desventajas numéricas. Lo sucedido entre el 6 y el 11 de septiembre de 2022 debería estudiarse en todas las academias militares durante el próximo siglo. Ucrania no solo ganó una batalla, mostró cómo una fuerza más pequeña y ágil puede desmantelar a un enemigo aparentemente superior con puro genio estratégico. Fue David contra Goliat del siglo XXI. Las cifras por sí solas, de las que hablaremos un poco más adelante, son lo suficientemente impresionantes como para que cualquier estratega militar preste atención. Pero los métodos detrás del éxito de Ucrania revelan algo mucho más importante. La doctrina militar rusa estaba rota entonces, y el enfoque de Ucrania muestra el futuro de la guerra moderna. Para entender la magnitud de la victoria de Ucrania, debes saber lo favorable que era la situación para Rusia en el verano de 2022. Las fuerzas rusas habían capturado la ciudad estratégicamente vital de Izium a principios de abril, estableciéndola como una importante base de operaciones avanzada. Con hasta 24 grupos tácticos de batallón y unos 18.000 soldados en la ciudad y alrededores, no era un simple puesto militar. Izium sería un centro logístico clave para las operaciones rusas en el este de Ucrania. Líneas ferroviarias conectan Crimea, cruzan el puente de Kerch y pasan por Rusia hasta la zona de Kharkov. El control de Izium significaba que Rusia podía abastecer de manera eficiente todo su frente norte y usar la ciudad como base para avanzar hacia las ciudades ucranianas clave de Sloviansk y Kramatorsk. Aquí el pensamiento estratégico ruso fue catastróficamente defectuoso. En julio y agosto de 2022 medios ucranianos y rusos mencionaron una contraofensiva ucraniana en el óblast de Jersón. En agosto, los batallones rusos en Izium se redujeron a la mitad por el redespliegue hacia Jersón. Esto no fue accidental. El Estado Mayor ucraniano usó operaciones de información en medios principales para mencionar una gran contraofensiva en el sur. Esa era la línea del frente de Jersón, mientras, al mismo tiempo, estaban trasladando tropas y equipo a la región de Kharkov. Fue una distracción clásica. Resultó ser especialmente útil en el contexto de la estrategia militar de Rusia en ese momento, ya que el ejército estaba acostumbrado a hacer avances lentos, pero constantes en toda la región. Rusia pensaba que tenía ventaja en cualquier batalla terrestre. Esto indicaba que los oficiales rusos no tenían planes de contingencia ante desventaja numérica o una contraofensiva, especialmente quienes estaban en una zona donde no debía haber mucha acción militar. El 29 de agosto de 2022, el Comando Sur de Ucrania anunció el inicio de la esperada contraofensiva en Jersón, logrando la reacción que buscaba Ucrania. Rusia entonces estaba redistribuyendo frenéticamente sus mejores unidades al sur, dejando Kharkov defendido por fuerzas de segunda categoría. Mientras los comandantes rusos caían en el engaño ucraniano, un hombre se preparaba en silencio para una de las operaciones militares más efectivas de la historia moderna. En septiembre de 2022, Alexander Syrskyi, encargado de la defensa de Kiev al inicio de la invasión, recibió el título de Héroe de Ucrania. Por su servicio, fue nombrado comandante de las fuerzas terrestres de Ucrania en Kharkov. La contraofensiva se llevó a cabo bajo su mando, y Syrskyi es considerado su arquitecto. El genio de Syrskyi no solo estaba en la táctica, sino en entender las debilidades de la doctrina militar rusa. Desde la primavera de 2022, Syrskyi había estado considerando la posibilidad de una operación ofensiva al norte de Balaklia e Izium, que amenazaría a las fuerzas rusas en ambas ciudades con un cerco. En verano, el Estado Mayor ucraniano pidió a sus comandantes proponer distracciones para alejar a las fuerzas rusas de Jersón. Syrskyi presentó su idea, pero su plan iba mucho más allá de lo táctico. El plan de Syrskyi proponía un avance rápido que evitara ataques directos a pueblos y ciudades para evitar bajas. Este enfoque demostraba una comprensión sofisticada de los principios de la guerra moderna. El impacto psicológico importa más que las batallas urbanas desgastantes. La fase de preparación reveló una atención meticulosa a los detalles que resultaría decisiva. Antes del inicio de la operación, cada brigada atacante recibió al menos 8 obuses M777, lo cual fue intencional. Esto dio a las fuerzas ucranianas una gran ventaja de fuego en el frente, permitiendo romper rápido las defensas rusas y preparando todo para una ofensiva total. El 6 de septiembre de 2022, fuerzas ucranianas atacaron y avanzaron por territorio ocupado ruso, sorprendiendo a los invasores. Las tropas ucranianas, reunidas a 10 millas al noroeste de Balaklia,
lanzaron una contraofensiva en el óblast de Kharkov y obligaron a las fuerzas rusas a retroceder hasta la orilla izquierda de los ríos Donetsk, Seradnaya, Balakaya. Las fuerzas ucranianas incluían fuerzas especiales, tanques, transportes blindados y tropas de la 92A Brigada Mecanizada. La ruptura fue devastadora. La 25A Brigada Aerotransportada de Ucrania avanzó poco después de las 3:30 am, el 6 de septiembre, tras horas de fuego de artillería ucraniana sobre posiciones rusas. En el primer día, la 25A Brigada avanzó al menos 11 millas hasta Volokhy Yar, un cruce estratégico que conectaba pueblos de la región. Esto permitió a Ucrania utilizar las carreteras para la mayor parte de su ofensiva, aumentando considerablemente el ritmo de su avance. La rapidez del colapso ruso en Kharkov expuso fallas fundamentales en el pensamiento militar ruso que siguen afectando a sus fuerzas hasta hoy. Mientras, según se informa, las tropas rusas huían de las fuerzas ucranianas en el noreste de Ucrania, los rusos en Moscú estaban de fiesta celebrando el 875 aniversario de la fundación de la ciudad. Esta desconexión entre la realidad en el campo de batalla y la percepción en Moscú reveló la profundidad de los problemas institucionales de Rusia. Para el 9 de septiembre, las tropas ucranianas avanzaron casi 50 kilómetros en territorio ruso, recuperando Balaklaya, Shevchenkova y llegando a Kupiansk el 10 de septiembre. Eran posiciones rusas fortificadas, pero cayeron con poca resistencia. El impacto psicológico en las fuerzas rusas fue inmediato y catastrófico. Algunos analistas llegaron a sugerir que era la primera vez desde la Segunda Guerra Mundial que unidades rusas completas se perdían en una sola batalla. Los soldados ucranianos contaron que las fuerzas rusas huyeron tan rápido que dejaron muchas municiones y equipo militar nuevo. Muchos de estos se convirtieron en trofeos ucranianos, con tanques y artillería integrados al servicio ucraniano. Las pérdidas de equipo ruso fueron asombrosas. Entre el 6 y 11 de septiembre, Ucrania afirmó haber matado a 2.850 soldados rusos y haber destruido hasta 590 equipos militares como 86 tanques, 158 vehículos blindados, 106 sistemas de artillería y 159 vehículos. Mientras tanto, también se perdieron otros 46 sistemas de equipo, incluyendo 6 aviones y 7 helicópteros. Según Oryx, también capturaron 129 equipos militares más. Lo más dañino para Rusia no fueron las pérdidas de equipo, sino la ruptura del mando y control. Fuerzas ucranianas usaron High Mobility Artillery Rocket System para destruir depósitos de municiones y paralizar al liderazgo militar ruso. Dos recursos difíciles de reemplazar para Rusia y esenciales para su ejército. Las victorias tácticas fueron impresionantes, pero las implicaciones estratégicas de la operación de Kharkov en Ucrania la hicieron una clase magistral de guerra moderna. El Instituto para el Estudio de la Guerra, o Instituto para el Estudio de la Guerra, señaló eso. La rápida contraofensiva ucraniana interrumpía las líneas de comunicación rusas usadas para abastecer tropas en el norte del Oblast de Lugansk y supondría un serio obstáculo para las operaciones rusas. No solo buscaban capturar territorio, sino también desmantelar la capacidad de Rusia para realizar operaciones militares en el frente oriental. El avance rápido continuó, con las fuerzas ucranianas retomando Izium y asegurando el acceso al río Oskil. Para el 11 de septiembre, las fuerzas ucranianas habían penetrado 45 millas en líneas rusas y recuperado más de 3.000 kilómetros cuadrados de territorio. La caída de Kupiansk fue un duro golpe logístico para Rusia, pues era un centro ferroviario clave. Su pérdida significaba que Rusia no podría mover equipo e infantería dentro y fuera de Izium, dejándola prácticamente indefensa en el panorama general de la invasión. Sin líneas de suministro confiables, la infraestructura logística rusa en Kharkov podría verse amenazada por Ucrania. Los soldados rusos tendrían que avanzar sin equipo ni suministros, quedando indefensos ante las fuerzas ucranianas. El rápido avance permitía a Ucrania usar ataques de pinza para aislar unidades rusas y evitar su retirada coordinada. El Ministerio de Defensa ruso declaró que las fuerzas en Balaklaya e Izium se reagruparán en Donetsk para cumplir los objetivos de la operación militar especial en Donbass. Esto era lenguaje militar para una retirada humillante, y todos lo sabían. Tras ese asalto inicial para paralizar la logística rusa y liberar puestos clave, el resto de la contraofensiva fue relativamente fluido. Tras el anuncio formal de retirada de Rusia, la mayoría de las fuerzas se dirigieron al noreste hacia el río Oskil, considerado un punto clave de conflicto por Rusia, ya que el río creaba una frontera natural que Ucrania tenía que cruzar para liberar toda la región. Las fuerzas rusas se retiraron a Limán, que es otro centro vital al este del río Oskil en Donetsk.
abasteciendo a la región de Kharkov desde el lado ruso del conflicto. Algunas fuentes indican que Ucrania cruzó el río desde el 13 de septiembre y controlaba puntos clave en esa orilla. Eso serviría como base de operaciones para la invasión de Limán. A mediados de septiembre, las fuerzas rusas en Limán enfrentaron una situación cada vez peor que su mando no pudo resolver. Las fuerzas ucranianas habían capturado sistemáticamente los asentamientos cercanos, acercándose rápidamente a la ciudad propiamente dicha. En este punto, las líneas de suministro que antes eran vitales para Limán se convirtieron en la debilidad de Rusia, ya que Ucrania podía acercarse a la ciudad tanto desde el lado de Donetsk como desde el de Kharkov. Ucrania casi controlaba las líneas de suministro de Limán a Lugansk, lo que aislaría la ciudad de los suministros rusos. Para el 30 de septiembre, las fuerzas ucranianas ya se habían acercado a la ciudad después de cruzar el río Seversky Donets. Al avanzar por los flancos sur y este de Limán y capturar territorio al noroeste, las fuerzas ucranianas cortaron la única carretera que abastecía a los ocupantes desde el norte. El 1 de octubre, fuerzas ucranianas entraron en Limán y rodearon hasta 5.000 soldados rusos, causando bajas importantes al ejército ruso. La recuperación de Limán marcó el fin de la campaña. Se puede decir que cuando Rusia anunció su retirada el 11 de septiembre, Ucrania ya había ganado. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales indica que la contraofensiva fue del 6 al 13 de septiembre, cuando Ucrania cruzó el río Oskil hacia Donetsk y recuperó casi todo el óblast de Kharkov. En ese periodo, las fuerzas avanzaron aproximadamente 74 kilómetros por día. El CSIS considera que esta fue la operación ofensiva más rápida en más de 100 años de guerra, lo que demuestra lo impresionante que fue la estrategia de Ucrania. Toda la operación fue, sin duda, una revelación. La contraofensiva de Kharkov confirmó una verdad que los estrategas militares sospechaban, pero no habían visto tan clara. La superioridad numérica no importa si tu doctrina es defectuosa. Rusia inició esta batalla con aparentes ventajas: más tropas, artillería, tanques y aviones. Llevaban meses ocupando y fortificando estas posiciones. Tenían la iniciativa y podían elegir dónde y cuándo luchar, pero aún así perdieron catastróficamente en menos de una semana. El problema no era solo táctico, era sistémico. Aunque las armas occidentales eran clave para Ucrania, la logística y la ejecución de la campaña fueron decisivas en su éxito rápido. La victoria de Ucrania se debió a una mejor planificación, mejor inteligencia, estructuras de mando más flexibles y soldados que entendían que estaban luchando por su supervivencia. La doctrina rusa, centrada en mando centralizado y gran potencia de fuego, fue insuficiente ante fuerzas ucranianas capaces de adaptarse y aprovechar oportunidades en tiempo real. El 10 de septiembre, representantes del Ministerio de Defensa británico sugirieron que el ejército ruso prácticamente no había defendido la mayoría de los territorios recuperados por Ucrania. No fue incompetencia rusa, sino el resultado de un sistema militar hecho para otro tipo de guerra. Las fuerzas rusas estaban diseñadas para enfrentar a la OTAN en grandes batallas convencionales dentro de su territorio, usando fuerzas aéreas y terrestres para defensas en capas. En ese escenario, Rusia estaría librando una guerra más defensiva, donde tendría la ventaja del terreno y defensas aéreas diseñadas para contrarrestar las costosas armas occidentales. Esa doctrina no fue creada para defender territorio frente a un oponente adaptable, tecnológico y que lucha por sobrevivir. El aspecto más sofisticado de la operación de Kharkov en Ucrania fue cómo manipularon la toma de decisiones rusa con una guerra de información magistral. El engaño mediante publicaciones en redes sociales y medios para mostrar planes militares falsos no era una estrategia nueva en la planificación de guerra. Pero el uso de Internet y de noticias producidas en masa que no pueden ser verificadas tan fácilmente es, técnicamente, el sello distintivo del siglo XXI. Ucrania usó esto para disminuir la amenaza que Rusia percibiría en Kharkov tras una captura exitosa. Estas acciones de los ucranianos también resaltaron la posible falta de recopilación de inteligencia y reconocimiento por parte del lado ruso. Si basas tus estrategias de guerra en redes sociales, tal vez debas cuestionar tu habilidad como estratega militar. Estos fallos de inteligencia no parecen incidentales, sino resultado de una estructura de mando rígida que priorizaba escenarios fijos y propaganda sobre la planificación adaptativa. En Rusia, los oficiales de menor rango en el frente casi no influyen en la planificación estratégica local. Los planes vienen de la élite superior, tan desconectada de la realidad que tardaron casi 2 años en reconocer la guerra y no solo una operación militar especial. Cuando los medios ucranianos hablaron de una ofensiva en el sur, los comandantes rusos no verificaron estas afirmaciones con inteligencia propia. Aceptaron la narrativa y ajustaron sus fuerzas. El éxito de la contraofensiva en Kharkov
tuvo repercusiones que trascendieron el campo de batalla. Los avances de Ucrania en el Oblast de Kharkov fueron un impulso clave para Kiev, que depende más de sus aliados occidentales para obtener ayuda militar. Más importante aún, demostró a los estrategas militares occidentales que Ucrania no solo era capaz de defender territorio, podían llevar a cabo operaciones ofensivas sofisticadas que rivalizaban con cualquier cosa que las fuerzas de la OTAN hubieran logrado en las últimas décadas. Dmytro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, afirmó que las contraofensivas mostraron que, con más armas occidentales, el ejército ucraniano podría terminar la guerra antes y a su favor. Declaración que el presidente Volodymyr Zelensky repitió el 12 de septiembre. Esto no era propaganda ucraniana, sino una evaluación realista basada en el desempeño demostrado en el campo de batalla. El éxito de la operación también tuvo implicaciones regionales inmediatas. Los enfrentamientos en la frontera Armenia-Azerbaiyán comenzaron tras los reveses de Rusia en una contraofensiva, debilitando su influencia regional. Cuando una supuesta superpotencia militar sufre una derrota tan humillante, eso envalentona los desafíos a su influencia en todas partes. Si estudias estrategia militar y no comprendes la contraofensiva de Kharkov, pierdes lecciones clave de guerra moderna. Lección 1. El engaño sigue siendo el mayor multiplicador de fuerza. La operación de información de Ucrania fue más efectiva que cualquier sistema de armas para determinar el resultado de la batalla. Ucrania manipuló los despliegues rusos con engaño estratégico, creando condiciones de victoria antes del primer disparo. Lección 2. El mando centralizado es una vulnerabilidad crítica. Las fuerzas rusas no se adaptaron al campo de batalla porque su doctrina exigía autorización del mando para decisiones tácticas. Fuerzas ucranianas aprovecharon oportunidades en tiempo real. Lección 3. La logística supera al poder de fuego. Ucrania ganó no por tener más tanques o artillería, sino por destruir la capacidad de Rusia para abastecer y comandar a sus fuerzas. Lección 4. La tecnología aumenta la competencia, no la genera. Las armas occidentales ayudaron, pero Ucrania ganó por su mejor planificación, entrenamiento y ejecución. La tecnología depende de quién la use. Lección 5. Decidir rápido es clave. En la guerra moderna, quien observe, decida y actúe más rápido ganará, sin importar la ventaja numérica. Para entender lo extraordinario de este logro, considera el contexto histórico. El estudio del CSIS también destacó 3 operaciones históricas del siglo pasado. La operación de Kharkov en Ucrania avanzó más rápido que las legendarias Blitzkrieg alemanas. Superó los avances israelíes en la guerra de Yom Kippur, que se consideraban entre las operaciones blindadas más exitosas de la historia moderna. Esto no fue solo una victoria táctica, fue una demostración de arte operacional al más alto nivel. La contraofensiva de Kharkov no solo cambió la trayectoria de la guerra entre Rusia y Ucrania, sino que alteró fundamentalmente la forma en que los estrategas militares piensan sobre el conflicto moderno. La operación mostró que en el siglo XXI, quien tiene mejor información, decisiones más rápidas y doctrina adaptable, vence a oponentes más numerosos pero rígidos. El New York Times reportó que la caída de Izium, ciudad estratégica en el este de Ucrania, es el mayor golpe para Rusia desde su retirada de Kiev. Pero esta evaluación, aunque precisa, subestimó las implicaciones más amplias. Al recuperar una región vital tomada en abril, Ucrania frenó por completo el avance de Rusia. Los planes que dependían de la logística por Kharkov deberán rediseñarse. Rusia tuvo que compensar sus bajas con reclutamiento y campañas de alistamiento, lo que aumentó la presión sobre su demografía ya problemática. La lección es clara. En la guerra moderna, la competencia y adaptabilidad valen más que la cantidad y el poder de fuego. La mejor planificación vence a números superiores. Si no entiendes cómo Ucrania logró esta victoria, no entiendes cómo se librarán las guerras en el futuro. Gracias por ver el video. Para aprender cómo Ucrania logró fortalecer su ejército para alcanzar esta victoria y convertirse en una de las fuerzas más competentes del mundo, mira este video. Si quieres estar al día en geopolítica global, suscríbete a El Show Militar y mira videos diarios.